Buenas tardes. Vamos a reiniciar ahora las clases de Geno 2 y el autor principal que tenemos que estudiar ahora es Harari. Yo les he dado los tres libros, les aclaro que todos estos libros se pueden conseguir las fotocopias en la fotocopiadora. La señora de la fotocopiadora me ha dicho que hay muchos chicos que van todavía a conseguir las fotocopias. Así que lo que me interesa es Harari ahora. Y sobre este autor, Yuval Noah Harari, hay también muchos links que los pueden llevar ustedes a ver conferencias de este autor que ha dado en muchas partes del mundo y hay suficiente bibliografía, eh, conferencias incluso actuales, donde él opina a partir del coronavirus y todo esto. Ahora, ¿cuál es el planteo fundamental de este autor? Este autor escribió varios libros, él es historiador, y uno de los últimos que escribió es Homo Deus. En este libro lo que él plantea es bastante grave. Él está convencido de que no nosotros, la humanidad en general, está entrando a una etapa muy acelerada de cambios científicos y tecnológicos. Y los cambios científicos y tecnológicos de esta época van a servir fundamentalmente para que el ser humano deje de ser un ser humano. Es decir, que deje de ser un ser humano tal como lo conocemos ahora. Según Harari, las posibilidades de la cibernética, de la informática, de la infotecnología van a ser tan grandes, que es muy probable que de aquí a unos 40 años el ser humano pueda ser más que ser humano. Se pensaba en un futuro con robots. En otras épocas se hacían cuentos, películas, donde aparecían robots que hacían cosas extraordinarias. Escúchenme, la idea es que el ser humano, mediante la tecnología, va a ser mezclado con los robots. Es decir, cada ser humano va a estar mezclado con partes robóticas. Y la parte más sugerente de toda esta evolución robótica tiene que ver con la posibilidad de que los seres humanos, al ser no solamente ya seres humanos, sino prácticamente máquinas, pueden tener otras maneras de conectarse, ya no van a necesitar hablar, el lenguaje humano desaparecería porque estaría de más. Seríamos nosotros robots con forma humana, semi-humana, que nos conectaríamos directamente unos con otros. El lenguaje hablado sería innecesario. Eh, Seríamos máquinas súper inteligentes como las que ya tenemos, pero al mismo tiempo todavía con forma humana. Esta es la parte más dramática tal vez de lo que nos propone Harari. Es decir, no se trata solamente de crear robots para que nos ayuden, sino de los seres mismos convertirse en parte robótica. ¿Por qué? Porque no habría ninguna necesidad de seguir siendo como somos, si al mismo tiempo nosotros podríamos ser mejores. Por ejemplo, hoy en día se sabe que un brazo robótico o una mano robótica podría trabajar tan bien como los brazos y manos que tenemos y aún mejor. Es decir, los robots que se están haciendo ahora, las partes robóticas, personas que han perdido un brazo, que han perdido una mano, funcionan exactamente igual según lo que el cerebro manda. Y claro, todavía no están técnicamente muy pulidas, pero ya existen brazos artificiales, manos artificiales, que trabajan exactamente igual que los brazos y manos normales que conocemos. Porque hay una conexión cerebro con el brazo y la mano robótica. Pero esto se va a perfeccionar, se va a incrementar. Y este perfeccionamiento implica que esas partes robóticas van a estar al mismo tiempo presentadas como un brazo o una mano normal.
Pero no solamente eso, nos dice Harari lo siguiente, ¿cuántas manos podríamos tener? ¿Por qué deberíamos tener solamente 2 manos? Yo puedo tener varias manos robóticas, algunas conectadas conmigo, otras las puedo dejar en cualquier otra parte. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera leer un libro, entonces yo dejo un par de manos en mi biblioteca y mi cerebro manda que esas manos tomen algún libro que yo necesito ese rato, y yo puedo saber más o menos dónde está ese libro, las manos robóticas lo toman y le informan al cerebro de una parte que yo quiero leer. Es decir, las cosas que van a suceder son mucho más increíbles de lo que se podía suponer. Nosotros hemos supuesto con Alvin Toffler que van a haber máquinas que nos van a ayudar muchísimo, porque son máquinas que trabajan solas. Y hemos pensado en que tal vez ya qué hacer, digamos, con los seres humanos que trabajaban en las fábricas. Pero el asunto es más grave que esto. No solamente va a haber eso, sino que si nosotros nos vamos convirtiendo en parte en seres informáticos, nuestra inteligencia va a ser mucho, mucho mayor. Y por lo tanto, hay muchas cosas que el ser humano normal, entre comillas, el ser humano que somos ahora, ya no se necesitaría el ser normal que somos ahora. Si todo está informatizado, el ser humano que no puede ser informatizado estaría de más. Es decir, miles o millones de personas podrían quedar de más ya mismo, en pocos años. De aquí a 15 años hay muchas profesiones que las van a hacer las máquinas. Y como esas profesiones las van a hacer las máquinas, los seres humanos van a quedar obsoletos. De manera que dentro de muy poco tiempo, en 15, 20 años, se van a perder muchos trabajos. En 40 años no solamente se van a perder trabajos, sino que es posible que empecemos a robotizarnos. De manera que el futuro que piensa Harari, un futuro robotizado, un futuro no mecanizado, sino más bien de una gran inteligencia de todos los seres humanos conectados entre sí, en lugar de conectarnos con celulares, con computadoras, nosotros nos conectaríamos directamente de cerebro a cerebro, es decir, nos conectaríamos de máquina a máquina, por así decirlo. Harari piensa que en unos 40 años ya van a haber todas estas novedades. Por lo tanto, los muy jóvenes que ahora comienzan en su escuela, en 40 años más van a tener un mundo totalmente diferente, absolutamente diferente. Por eso dice Harari, la mayor parte de la enseñanza de las escuelas de hoy en día va a quedar obsoleta. En 40 años como máximo, todo esto va a cambiar, pero de manera absoluta, absoluta. Si ustedes recuerdan algunas de mis clases y les recordaré que mis clases de Feno se basaban casi siempre en Alvin Toffler y ese era el ámbito, ¿no es cierto?, con el que empezábamos las clases. Yo les decía, ¿qué pasaría si pudiéramos tener algún mecanismo que nos introduzca libros, así como nosotros introducimos un montón de textos a través de un pendrive en una computadora? ¿Por qué, decía yo, no podrá haber alguna forma de introducir en nuestros cerebros información para no tener que leer? Porque leer es muy lento, se pierde mucho tiempo leyendo. Entonces yo les decía, ¿qué tal si hubiera una especie de pendrive que vaya directo al cerebro y que nosotros en segundos podamos tener en el cerebro una gran cantidad de libros y películas y todo lo que queramos tener guardado ahí? Ya no habría este problema del tiempo que se tarda en adquirir un aprendizaje. Harari va en la misma línea, pero aclarando de que no sería necesario tener un pendrive, porque nosotros mismos, es decir, el ser humano del futuro, sería en parte computadora y en parte ser humano.
Esto, tal como lo dice Harari, actualmente parecería todavía bastante increíble, eh, y a mí mismo me resulta increíble porque las predicciones de él van más allá de lo que pensábamos muchos de nosotros. Ahora, una de las partes interesantes de todo esto es la siguiente. ¿Qué tipo de política va a haber en el futuro? Si los seres humanos vamos a cambiar tanto, si todo esto va a cambiar tanto, ¿qué tipo de política habrá en el futuro? Harari opina que en el futuro próximo, muy próximo, la democracia no va a servir para nada, tal como la conocemos. Y los otros sistemas menos todavía. La democracia va a tener que reinventarse, va a tener que haber otro sistema político que permita una gran libertad de acción de todos los seres humanos individuales. Nosotros ya en un futuro ya no deberíamos pensarnos tanto como seres humanos individuales, sino como seres humanos que estamos de algún modo implicados, muy implicados con todo el resto de la humanidad, mucho más que ahora. Fíjense que, pongamos por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, había libros, eso ya era una gran cosa con respecto a la Edad Media, habían libros, y el hecho de que hubieran libros hacía que mucha gente pudiera ilustrarse, pudiera comunicarse, incluso habrían imprentas, para que haya libros habían imprentas, y las imprentas podían ser periódicos, y los periódicos que se repartían comunicaban a las personas de algún modo. Es decir, que la Revolución Francesa se produjo, entre otras cosas, porque la gente ya estaba más o menos comunicada. Sin una comunicación mínima, no se puede producir ninguna revolución, porque para que haya una revolución tiene que haber un montón de gente consciente de que debería haber un cambio. Y para eso es necesario un medio de comunicación que abarque a mucha gente. Luego, ya en el siglo XX, apareció el teléfono. El teléfono permitió que la gente se comunique un poco más rápido y más directamente. Las comunicaciones ya después, mediante la televisión, la radio, hicieron que un comunicado tuviera mucha más amplitud. No se necesitaba leer el periódico, simplemente la radio te daba las noticias, luego la televisión. La implicación que debería haber ahora debería ser mucho más rápida. Nosotros tenemos internet, tenemos celulares, tenemos computadoras, y allí la comunicación es más rápido que antes todavía. Y como siempre, abarca muchas personas. Eh, por ejemplo, Facebook abarca prácticamente todo el mundo. Entonces, hemos creado medios de comunicación más personalizados y ultra rápidos, porque Facebook, por ejemplo, es personalizado en el sentido en que yo voy a elegir qué es lo que quiero ver. Yo elijo los sitios que quiero ver. Eh, en muchos aspectos la tecnología ha cambiado, mucho más masiva, abarca más personas y al mismo tiempo mucho más personalizada, porque nosotros vamos a buscar aquellas cosas que nos interesan buscar. No es una información generalizada como la del periódico. Yo puedo buscar mi propia información. Es más, yo puedo buscar desde Internet mi propio periódico. Hay muchos periódicos en Internet que son periódicos que se editan en el nivel virtual. Y yo puedo elegir el periódico que yo quiera. Si yo sé ruso, digamos, yo puedo leer periódicos en ruso. Si yo sé inglés, puedo leer periódicos en inglés. Es decir, puedo tener una información al día, puedo tener una información al momento, al minuto de que yo estoy leyendo, desde cualquier parte del mundo. Entonces, el grado de implicación de la humanidad que hay ahora es muchísimo, muchísimo más grande del que había en la Revolución Francesa y, por supuesto, en la Edad Media. Entonces, los cambios sociales y políticos se podrían dar mucho más fácilmente en la actualidad. Pero el capitalismo está justamente tratando de que eso no suceda. El capitalismo está tratando de darnos todos los medios de comunicación, pero al mismo tiempo tratar de influir en esos medios para que no haya revoluciones que afecten al sistema capitalista. Sin embargo, esto ya se está por acabar.
Harari nos dice en un futuro próximo, la cantidad de comunicaciones personalizadas va a ser tan grande que ninguna persona va a estar atada a un sistema político. Es decir, el capitalismo ya no va a poder influir. Ahora, ¿podría influir? Sí, podría influir. Podría influir, por supuesto que sí. Ahora ya influye. Harari le da mucha importancia a este tipo de cuestiones en las que nosotros no pensamos porque no podemos pensar en ello, y es que cada vez que aparece alguna información en nuestra computadora o en nuestro celular, y nosotros atendemos esa información y buscamos más información, hay toda una tecnología puesta a disposición de saber qué es lo que nosotros estamos buscando. Si yo estoy buscando noticias políticas, o estoy buscando noticias de arte, o estoy buscando noticias de medicina, eh, las, la maquinaria ya lo va a saber, ¿no es cierto? Todo esto está diseñado de manera matemática, de manera que hay secuencias matemáticas que nosotros establecemos sin darnos cuenta cuando vamos buscando información. Entonces, aquellas productoras eh, de toda la información en Internet buscan para nosotros toda la información. Si yo acostumbro a ver muchos artículos de medicina, me van a caer sin que yo les pida artículos de medicina. Pero uno dice, qué bien, la máquina me está dando más información sobre medicina, para que yo no tenga que buscarla. Pero no es una buena noticia, es una mala noticia. Es una mala noticia porque significa lo siguiente, eh, me están observando sin que yo sepa que me están observando. Si me están enviando más información de la que yo pido acerca de un tema, es porque la máquina misma me está dando esa información, está diciendo, a Mario Berraza le gusta mucho este tema, le daremos más información sobre este tema. La máquina sabe qué es lo que a mí me gusta y me va a dar mucha más información sobre eso. ¿Pero eso qué significa? Que me están vigilando. No es la máquina la que me está vigilando porque la máquina no tiene ningún interés en vigilarme. Son las personas que están detrás de toda la maquinaria cibernética, informática, los que saben qué es lo que a mí me gusta y están dando rienda libre a que me llegue toda la información de lo que a mí me gusta. Les repito, el hecho de que me llegue mucha información de lo que a mí me gusta no significa que se están ocupando de mí en un buen sentido. Significa que me están controlando, me están diciendo, sabemos que te gusta, sabemos quién eres, sabemos dónde estás, entonces te estamos enviando la información que quieres, pero también te estamos controlando. Queremos que sepas que te estamos controlando porque te estamos enviando la información que te gusta, sin que tú la hayas pedido, ¿no? Ese es el juego. Yo no he pedido ninguna información, pero me la dan, porque saben que ese tema me gusta. Sin que yo haya pedido ninguna información, me están dando información. Eso quiere decir que alguien más allá de la máquina está tratando de que yo quede de una manera casi absoluta pegado a cierto sistema de información. Y ese sistema de información me va a dar la información que yo necesito e incluso después la que yo no necesito. Pero ellos, mientras tanto, están obteniendo información de mí, de mis gustos, aparte de dónde vivo, de qué hago, etcétera, etcétera, están obteniendo información de mí a través de una secuencia totalmente automática de qué es lo que pasa entre la información de Internet y mi persona. La información está en la nube, o sea, hay un montón de información, pero la maquinaria puede saber qué es la información que a mí me interesa y me va a dar esa información que a mí me interesa sin que yo se lo pida. Entonces les repito, eso no significa de que yo tengo grandes posibilidades, ¿sí? No significa que yo domino la máquina me domina a mí. Y cuando digo la máquina, como yo lo dije
ensayos de hace mucho tiempo que escribí y que está en un librito que ustedes después van a tener que conseguir en la fotocopiadora. Durante un tiempo, en los años 60, se le llamaba la máquina a la sociedad. La sociedad es como una máquina que de alguna manera te controla. Pero ese control que nosotros pensábamos en los años 60, 70, no es nada comparado al control que efectivamente hay ahora. Ahora sí, efectivamente, hay un control cada vez más grande. Ahora sí, efectivamente, todos nosotros somos parte de una máquina. La sociedad misma ya se puede concebir como una máquina a partir de Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Todos los grandes creadores de cibernética, de informática, saben que estamos todos conectados y que estamos todos expuestos a mucha información y que tenemos que ser nosotros, individualmente, cada vez más inteligentes, cada vez más creativos, es decir, luchar contra la gran máquina que nos da todo, pero que nos envuelve. ¿Sí? Estamos luchando contra una máquina mucho más poderosa que la que había antes. Estamos luchando contra una máquina. Ahora, la postura de Harari es que de aquí a un tiempo probablemente ya no podamos luchar más con la máquina, a menos que nosotros seamos parte misma de la máquina. Si nosotros nos convertimos, si los seres humanos se convierten en seres a medias cibernéticos, si el ser humano se va a convertir parte en humano y parte en esta maquinaria informática, el ser humano va a estar también en condiciones de no quedar atrapado por el flujo de información, sino dominar él en parte ese flujo de información, siendo él en parte robot y en parte humano. ¿No es cierto? Todo esto en realidad son tendencias, son tendencias. No significa que esto va a ocurrir fatalmente, pero algo muy parecido a eso va a ocurrir y ya está ocurriendo. Por supuesto, Harari nos explica algo que nosotros ya lo sabíamos. Existen laboratorios donde todo esto ya se hace, se practica. Entonces, chicos, quiero que estudiemos Harari, es lo más importante que van a estudiar ustedes este semestre, les aseguro, que leer Harari es muy, muy interesante. Veremos entonces si cabe tiempo para alguna pregunta. Licenciado, ¿Sí? ¿se va a mantener la modalidad del examen oral? Sí, el examen va a ser oral. Vamos a tratar de hacer lo más parecido a lo que hacíamos nosotros en etapas anteriores, hasta el semestre pasado. Yo quiero tomar exámenes orales en la medida de lo posible. Veremos si después pedimos algunos prácticos escritos, pero los exámenes van a ser orales. Vamos a trabajar con grupos y esos grupos de 5 o 7 alumnos trabajarán conmigo haciendo el examen con preguntas muy concretas, muy seguidas, y esas preguntas yo las voy a evaluar, ¿sí? Lo otro, estamos pensando también en una evaluación automática, pero preferiría yo la evaluación propia, mía. A mí no me interesa si cuando me den el examen están con el libro en las manos, o sea, no hay ningún problema con respecto a eso. En mi materia no hay ningún problema con el hecho de copiar. Ustedes sepan la materia, aunque la monitoren. Entonces, el examen va a seguir siendo oral, va a seguir oral, todavía, porque el problema es que está retrasando las fechas. Y yo en FENO 2 no sigo exactamente las mismas fechas que dice la universidad, porque yo tomo, siempre he tomado últimamente un primer parcial y después el segundo y el final juntos. Ahora voy a cambiar algunas cosas, les voy a transmitir, pero es probablemente que tome yo 2 parciales y nada más. 2 parciales. Ahí va a figurar todo el examen y un trabajo práctico, que el trabajo práctico sí tal vez me lo puedan enviar por computadora, trabajos breves de no más de 2 páginas, y con eso podríamos completar la nota, podríamos completar todo lo que tiene que ver con evaluación. Sí, quería preguntarle si puede ser posible que programe nuestras clases
con un día o 2 días de anticipación, porque en otras materias, como usted sabe, tenemos unos controles en análisis del comportamiento y a veces choca otras clases. Entonces sería bueno que nos dé los horarios para las clases que usted nos va a dar 1 o 2 días antes para organizarnos. Ya, correcto, correcto, sí. En el caso de todas mis clases van a ser en los horarios normales. Lo que pasa es que no voy a dar todas las clases que daba por semana. Voy a dar la mitad de las clases, pero las voy a dar directamente como las he dado ahora y las voy a dar en los horarios que normalmente teníamos. Vamos a respetar esos horarios que teníamos para no cruzarnos con ninguna otra materia. Y entonces, mientras tanto, tendríamos que leer estos 3 primeros libros para el primer parcial, que todavía no está definida la fecha, pero Sí, serían los que tenemos que manejar por ahora. sí, 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 correcto. En los 3 primeros libros, sí. ¿Algo más? Vamos a evaluar bien las fechas, vamos a ver bien las fechas posibles. Listo. Bueno, gracias, por favor. Quiero que Harari esta vez sea el tema central. Ya no Alvin Toffler, ya no nada más. Alvin Toffler y todo lo demás queda como prólogo para centrarnos mucho más en Harari. Eso sería la parte importante de las primeras clases de FEN para ahora.